Dios te bendiga grandemente en este hermoso día. Qué bueno que nos encontramos de nuevo para en estos minutos hablar como siempre de la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y hoy quiero hablar un poco sobre el tema de los padecimientos de Cristo, de los padecimientos de Jesucristo y de los padecimientos del cristiano. Amén. Los padecimientos que todos seres humanos tenemos, pero cuando venimos a Jesucristo, esos padecimientos los tenemos con un beneficio para nosotros. Amén. Porque los inconversos, al igual que nosotros, padecen muchas cosas, pero la padecen sin un beneficio, sin un horizonte, ¿verdad? Mientras que nosotros padecemos en los caminos del Señor y tenemos asegurada con Jesucristo nuestra victoria y nuestro galardón. Como dice Pablo, herederos, porque somos hijos y coherederos con Jesucristo. Amén. Entonces, asimismo, Jesucristo padeció nuestros pecados, padeció por nosotros, los llevó a la cruz y nosotros no hacemos nada más que creer para ser salvos. Ya Jesucristo pagó todo. Ahora, ya como cristianos que somos unidos al cuerpo de Cristo, padecemos aflicciones en nuestras vidas, pero nunca como la que padeció Jesucristo. Amén. Y para ver unas de esas tantas aflicciones que padeció Jesucristo, lo voy a invitar a ir a Mateo 16, versículo 21. Mateo 16, versículo 21. Y leo rápidamente y dice: Desde entonces comenzó Jesús a clamar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, ya Jesucristo, desde antes de ser crucificado, estaba padeciendo, estaba angustiado, porque sabía lo que le había de venir. Amén. Ese mismo versículo o esa misma cita con esas palabras también la encontramos que la dijo Marcos en el capítulo 8:31, la dijo Mateo en el 16:21, la dijo Marcos en el capítulo 8:31 y la dijo Lucas en el capítulo 9:22, de que él tenía que ir delante de los ancianos y de los principales y de los sacerdotes y de los escribas. Todos ellos lo indagaron, dudaron de él, lo acusaron, ¿verdad? Entonces, también tenemos otra lectura bien hermosa en Mateo 20, versículo 22 y 23. Esta lectura sí es hermosa, toda es hermosa, pero hay versículos que a usted le gustan más que otros, refiriéndose al mismo tema, ¿verdad? En Mateo 20:22 dice de la siguiente manera: Entonces Jesús respondió, dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos les dijeron: podemos. Él les dijo, Jesucristo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Esa fue una pregunta y una respuesta que le dio Jesucristo a los dos hijos de Zebedeo, ¿verdad? Si usted quiere puede leer el versículo 21 y ahí podrá entender, 20 y 21, ahí podrá entender cómo se entabló la conversación, ¿verdad?
ya que la madre de los hijos de Zebedeo quería eso para sus hijos, ¿verdad? Y Santiago y Juan querían eso. Y ellos la verdad dijeron, sí, queremos beber del vaso y ser bautizado en tu bautismo. Pero ellos probablemente no sabían a qué Jesús estaba refiriendo en ese momento. Y era el padecimiento que habían de tener por causa de él, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Amén. Esa misma lectura la encontramos en Marcos 10, 38 y 39 también, como Marcos le explica ahí, me gusta. También podemos leer para seguir viendo los padecimientos que tuvo Jesucristo en Mateo 26, versículos 37 y 38, y dice de la siguiente manera: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Jesús estaba afligido, ¿verdad? Estaba triste, como hombre que era, como humano, y ahí él apelaba a la oración, a la conversación con Dios, con su Padre. Amén. Ahí Jesús iba directamente a hablar con el Padre. También podemos ver una lectura muy hermosa con relación a los padecimientos que tuvo Jesucristo. En Lucas 12:50, anote esa cita. También la va a encontrar en el video, en las descripciones, ¿verdad? Dice Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Antes de cumplirse, Jesús estaba siendo angustiado, entristecía, por causa de el sacrificio que él había de llevar a cabo, valga la redundancia. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Iba a ser sumergido, ¿verdad?, en las profundidades. Gloria a Dios. También podemos ir, para ver los padecimientos que tuvo Jesucristo, podemos ir al libro de los Hebreos, ¿verdad? El libro que fue escrito a los Hebreos, el cual es un libro muy hermoso, muy hermoso. A veces un tanto difícil de entender algunos versos, pero es muy hermoso. Miren cómo dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Dios, y por quien todas las cosas subsisten, por Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación, a Jesucristo. O sea, eso es para que usted entienda, hermano, como he dicho en otros videos, por las aflicciones somos limpiados. A veces tenemos quebranto, aflicciones, pruebas, y esas aflicciones quebrantan cosas, queman cosas, quitan cosas de nosotros. Dios la permite para que seamos purificados. Y aunque Jesucristo no tenía pecado, ¿verdad?, pero por los pecados de nosotros fue perfeccionado por aflicciones, por los pecados de nosotros que Él cargó. Amén. También podemos buscar en Hebreos 5, 8 y 9. Oiga cómo dice. Qué bello este versículo. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén.
Ese versículo también es hermoso. Voy a buscar otro que es hermoso también. Y dice de la siguiente manera en Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padeció, pero tuvo su recompensa. Nosotros ya tenemos nuestra recompensa. Padecamos para la gloria de Dios. Amén. Vamos a leer también en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, para que veamos lo que dice aquí el hermano Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Amén. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Quien padece en la carne, quien padeció en la carne, terminó con el pecado. Gloria a Dios. Ahí podemos ver en esos diferentes versículos que le leí, un promedio de, vamos a decir, 8 versículos, ¿verdad? Aunque hay más. Los padecimientos que tuvo Jesucristo. Pero asimismo podemos ver, hermanos, que cuando venimos a los caminos del Señor, ¿verdad? Que somos limpiados, ¿verdad? Limpiados por haber creído en Jesucristo, por su sacrificio. Somos limpiados por su sangre. Asimismo somos unidos a su cuerpo y somos hechos partícipes de su muerte y de su resurrección, asimismo como de sus padecimientos y de la gloria venidera. Gloria a Dios. Vamos a ver una persona que padeció mucho por Cristo, ¿verdad? Hizo padecer a muchos, pero después él padeció mucho por Cristo y se glorió en la cruz de Cristo. Y esa lectura la vamos a encontrar en Hechos 9:16 y dice de la siguiente manera: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí Jesús le hablaba a Ananías cuando lo envió a verse con Saulo, ¿verdad? Y ahí el Señor le dijo al hermano Ananías que le iba a mostrar cuánto era necesario para Pablo padecer por su nombre, que no es fácil. Nadie quiere padecer, hermano, nadie quiere padecer nada. Gloria al Señor. Entonces ahí Pablo, aquí también en segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, segunda Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Amén. Así le dijo Pablo a Timoteo. También en Timoteo 3:11 dice, en segunda de Timoteo 3:11, persuasiones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Cuando dice que le ha librado, es que lo ha hecho rebasar, lo ha hecho ganar, lo ha hecho pasar victorioso. No es que lo libró de no padecerla, sino de no caer. Amén. Entonces también podemos ver en Filipenses
Pablo padeció, hermanos. Pablo padeció muchísimo. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Ahí le está refiriendo a los filipenses, ¿verdad? A los filipenses. Una carta que Pablo escribió agradeciéndole a la iglesia de Filipo, agradeciéndole por cómo ellos se habían comportado con él. Amén. Entonces ahí le dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, estando el hermano Pablo en prisión, ¿verdad? También podemos buscar en Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 dice de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ese versículo es digno de volverlo a leer. Léalo bien en Colosenses 1:24 para que usted vea lo que padeció el hermano Pablo por Cristo, para Cristo, y padeció por los hermanos. O sea, él sufría por situaciones que le ocurrían a los hermanos, ¿verdad? En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, también dice de la siguiente manera, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Gloria a Dios. Mayormente de los que creen. Padecen, sufren oprobios. Le dice el hermano Pablo ahí, en Primera de Timoteo 4:10. También en Segunda de Timoteo 2:9. Segunda de Timoteo 2:9, que estamos cerquitica aquí. Segunda de Timoteo 2:9. Dice el hermano Pablo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Ya usted puede saber si él era bien tratado. Mas la palabra de Dios no está presa. O sea, estaba preso su cuerpo, pero ahí su boca, Dios a través de Pablo, ahí predicaba y hablaba del evangelio. Vamos a ver también algo más que pasaba con el hermano Pablo, ¿verdad? Algo más que pasaba con el hermano Pablo. Y esto es en Filipenses 1:13. Y le dice Pablo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, dice el 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria a Dios. Así dice el hermano Pablo a los filipenses en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Y en el versículo 21 del capítulo 1 también le dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le dice Pablo a los filipenses, porque para él el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Es hermoso como Pablo habla por los padecimientos que le vienen. Y en Filipenses 3:10 dice, por último, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, lo de Cristo, llegando a ser semejante a él en su muerte. En su muerte. Ay, santo Dios. Dice el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así, querido hermano, hemos visto cómo padeció Pablo. Primeramente le mostré padecimientos
de nuestro Señor Jesucristo y luego de nuestro hermano Pablo, un ícono del Evangelio. Entonces ahí vimos cómo padeció el hermano Pablo. Vamos a ver uno que también padeció, que Pablo se lo reconoció, y fue el hermano Timoteo. Timoteo, que padeció mucho también, por eso Pablo lo aconsejó mucho. En 2 de Timoteo 1:8 dice de la siguiente manera, 2 de Timoteo 1:8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, le dice Pablo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Oye lo que lo invita, a participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 8. Y vemos también lo que le dice en el capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, mantente firme, aguanta esas pruebas, esas batallas, como buen soldado de Jesucristo. Y en esas pruebas, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos guiar del Espíritu Santo, que equivale a ser llenos. Dejarnos llenar, dejarnos guiar de Él. Y ahí vendrán a flote los frutos del Espíritu Santo. Y cuando vienen esas aflicciones, uno de los frutos, hay que tenerlo todo ahí a mano, ¿verdad? Para que sean manifiestos a través de nosotros. Pero los dos principales son paz y gozo. Cuando están esas aflicciones, no es fácil tener paz y gozo mientras estamos siendo afligidos. Y ahí le mostré ya 2 versículos donde el hermano Pablo incita al hermano Timoteo, ¿verdad?, a padecer como buen soldado de Jesucristo. Pero también así vemos los consejos que le da Pablo a los hermanos, independientemente de cuáles sean, siempre y cuando, ¿verdad?, ya hayan aceptado a Jesucristo, valga la redundancia. Un consejo que le da Pablo se le da también en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tremendo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 12. Que todos, o sea, los padecimientos del cristiano, ahí está hablando Pablo, que todos los que quieren, ¿verdad?, servir y obedecer a nuestro Señor Jesucristo, en determinado momento padeceremos aflicciones. También se lo recuerda el hermano Pablo a los filipenses, les recuerda eso en el capítulo 1, versículo 29. A los hermanos en general le dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ay santo, sino también que padezcáis por Él. Ahí le dice a los hermanos, sino también que padezcáis por Él. Gloria a Dios. Y vamos a ver, aparte de Pablo, que era buen consejero, vamos a ver al hermano Pedro, que Pedro le dice en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. A ver qué le dice Pedro a los hermanos, ¿verdad?, a los expatriados, a los elegidos según la presciencia, ¿verdad?, a los hermanos expatriados del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Vamos a ver qué le dice Pedro a ellos, qué le escribe. Y le dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, ¿verdad?, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea,
No era algo extraño porque era algo común y era algo que era necesario. Es necesario pasar por el fuego de la prueba, ¿verdad? Así le dijo el hermano Pedro a los expatriados, ¿verdad? En Asia. También en el Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 9 y en el versículo 10, Primera de Pedro 5, 9, 10, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que lo mismo padecimiento, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En vuestros hermanos en todo el mundo. Aunque uno estén pasando cosas peores, otros más sencillas, pero en todo el mundo el cristiano sufre padecimientos, pero con un fin beneficioso. Como le dije al principio, el inconverso padece. Muchas veces no quiere venir al evangelio porque dice, el evangelio es muy difícil. Sin embargo, todas las situaciones que padece el ser humano, el ser cristiano, no le quita que la padezca. O sea, hay situaciones que la padecemos inconverso y cristiano, especialmente de enfermedad, de economía, familiar, en el día a día. Todos pasamos por situaciones. Y dice el versículo 10 de Primera de Pedro capítulo 5, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oigan eso, hay gente que duran 10 años, 20 años, 30 años con un mismo padecimiento. Sí, así mismo. Gente que duran muchos años con el mismo padecimiento. A veces hay personas matrimonios que uno de los dos es inconverso y a veces se tardan 20, 30 años, 15 para venir a los caminos del Señor. Y usted padeciendo ahí y aguantando situaciones por el amor de Jesucristo y por obediencia. Hermanos, con este versículo de 1 de Pedro 5:10 hemos terminado este compartir de la palabra de Dios, y la idea es que veamos cómo padeció Jesucristo, cómo padeció Pablo, cómo padeció Timoteo, cómo padecieron los expatriados, ¿verdad? Aparte de la persecución dentro de sus ciudades, tuvieron que emigrar, y también donde emigraban se encontraban con más persecuciones y los padecimientos, ¿verdad?, del cristiano en general. Vimos aquí los padecimientos de cada uno, tanto lo que tuvo Jesucristo como lo que tuvieron los